Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luar y hoy estoy aquí para contarles una historia, que también podría ser un caso, la verdad, pero es más que todo una historia sorprendente, que sucedió hace más de 100 años y la primera vez que yo escuché de ella, la verdad es que me llené de indignación, de tristeza, no solamente por ser mujer, sino incluso como ser humano. Se trata del caso de Julia Pastrana, una mujer mexicana que nació con una enfermedad muy poco común y que sufrió de una gran explotación no solamente en vida, sino también durante más de 100 años después de su muerte. Antes de comenzar, yo quiero dejar en claro que este video se hace con mucho respeto y por tres motivos fundamentales. El primero es para rememorar su recuerdo, porque simplemente son cosas de las que se deben hablar, cosas que muchos de nosotros desconocemos y que es importante que sepamos qué ha sucedido en la historia de la humanidad. Otro motivo es porque quizá muchas personas hayan escuchado de esta historia, alguna vez hayan visto algún documental o de repente han leído algo por ahí, pero yo estoy segura que de repente muchos de mis amigos, que son las primeras personas que están viendo estos videos, porque este es un canal nuevo, que con fe y mucho esfuerzo va a llegar a muchas más personas, pero yo sé que de repente las personas a las que están llegando estos videos no han escuchado de repente esta historia. Entonces me gustaría contárselas para que sepan más o menos de qué se trata. Y el tercer motivo y el más importante es porque este video, esta historia, como muchas otras, es una evidencia, una prueba desde siempre, desde el inicio de los tiempos, se ha sometido a una gran humillación a todo lo diverso, a todo lo que es considerado diferente. Entonces, esto es más bien una especie de homenaje a quien en vida fue Julia Pastrana. Ahora voy a comenzar a contarles la historia de Julia Pastrana desde el inicio, desde su nacimiento, porque cada instante de su vida ha estado marcado por la tragedia. Para empezar, Julia Pastrana nació el 14 de febrero de 1834, lo que viene a ser el siglo XIX, en México, para ser exactos, en el pueblo de Ocoroni, ubicado en Sinaloa. Y aquí les voy a decir la principal característica que marcó la vida de Julia. Ella nació con una enfermedad llamada hipertricosis, que también es conocida como el síndrome del hombre mono, el síndrome del hombre lobo, que ahora podemos ver con mucha más frecuencia, pero en esos años, en esas épocas, pues era un suceso realmente extraordinario. Esta enfermedad es muy poco frecuente, incluso hoy en día, y se caracteriza por tener un exceso de vello en el cuerpo. En este caso, Julia nació con un vello negro y lacio que cubría todo su cuerpo, como ustedes pueden ver en las imágenes. Tenía, además de ello, sus orejas y su nariz un poco más grandes de lo habitual. Y tenía un exceso de dientes, tenía 2 hileras de diente abajo y arriba. Tenía el maxilar inferior un poco sobresalido para afuera, ¿no? O sea, un poco extendido hacia afuera, lo que hacía que su boca y toda esta zona de acá se vean mucho más prominentes de lo usual. Adicional a ello, Julia solamente llegó a medir en la adultez 1,37 m. Yo les describo todo esto porque, como les comentaba, uno de los principales motivos por los que hago este video es que desde siempre se ha condenado lo diferente, lo diverso. Y el hecho de que Julia haya nacido con estas características fue prácticamente lo que desde un inicio la condenó. Julia es de origen indígena, su madre la escondió desde su nacimiento precisamente porque era algo fuera de lo común. No se conoce mucho de su historia, pero sí existen diversos rumores que se hicieron desde esa época acerca del origen de Julia Pastrana. Aquí les voy a comentar algunos
De repente no voy a ahondar mucho en algunos otros porque a mí me parecen una falta de respeto para hoy en día, en donde la ciencia está mucho más avanzada y podemos conocer que una persona que nace con esta enfermedad pues no es el híbrido de la mezcla de un humano con un animal como se creía en ese entonces. Lo poco que se conoce acerca de la infancia de Julia Pastrana es de que su madre falleció cuando ella era muy pequeña, aproximadamente a los 4 años, y se le conoce más o menos, bueno, sale, digamos, a la luz que existía una niña con estas características recién a esa edad. Hay muchos rumores acerca de esto. El primer rumor, que es parte de muchos rumores que surgieron en la época, es de que encontraron a la pequeña Julia Pastrana en una cueva de osos siendo amamantada por lobos, ¿no? Como les digo, esto era parte de un rumor de la época, ¿no? Que se fue creando junto con el morbo. Dentro de todos estos rumores también estaba, como el que les comenté hace un momento, que ella era una criatura híbrida, que es decir, que ella había nacido por la unión de un ser humano con un simio, con un lobo o con alguna otra bestia salvaje que pues tenga mucho pelo, ¿no? Bueno, la gente de esa época decía, ¿no? Que ella era un híbrido. Incluso más adelante yo les voy a contar algunas pruebas científicas incluso que se llegaron a ser muy interesantes y que de repente muchos desconocemos, ¿no? Lamentablemente fueron parte de muchos sucesos trágicos en su vida, lo cual por eso más bien no les cuento estas pruebas a detalle con orgullo, ¿no? Sino más bien como parte de algo doloroso, ¿no? Durante la vida de Julia Pastrana. Y otro de los rumores, que más bien dicho puede ser parte de la verdad, es de que se la halló en una cueva junto a una mujer que no era su madre, bueno, que decía no ser su madre, pero que se notaba que la quería mucho, ¿no? Esta señora, a la que se le denominaba Espinosa, no sé la verdad si es que ese haya sido su nombre real, pero así se le decía, murió también cuando Julia era pequeña, ¿no? Entonces, no se sabe si era su madre, si no era su madre, pero lo que sí se sabe es de que Julia quedó a cargo de un tío de ella. Y su tío no tuvo mejor idea que tomar a Julia Pastrana y venderla a los circos trashumantes que se encontraban en ese entonces por el pueblo. Un circo trashumante son esos circos, esas ferias que se trasladan de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta. Hasta la fecha nosotros podemos encontrar ese tipo de circos que vienen a instalarse en cierta localidad de repente para su aniversario, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, en ese entonces los circos no solamente presentaban animales, no solamente presentaban acrobacias, sino que también presentaban esas especies de freak shows, por decirlos así se les denominaba, que no sé, que te presentaban que a la mujer barbuda, que de repente al hombre más pequeño del mundo, al hombre más alto del mundo, etc. Cada vez que nacía alguien, digamos, con una dismorfia, con algún tipo de condición, esa persona voluntariamente iba para obtener dinero de repente en los circos, o simplemente eran vendidos como esclavos porque como ser humano para ese entonces no valía nada. Con el paso del tiempo, ya de adolescente, Julia dio a parar a la casa de Pedro Sánchez, quien era el gobernador de ese entonces del estado de Sinaloa, y empezó a trabajar en su casa como empleada doméstica. Lo que se piensa es que este señor Pedro Sánchez compró a Julia Pastrana de los dueños del circo y la llevó a su casa precisamente como un objeto, ¿no? Si bien es cierto, ella desempeñaba labores domésticas en su casa, él se encargó de que Julia Pastrana aprenda a leer, aprenda a escribir, incluso aprendió a bailar y a cantar, y lo hacía muy bien. Entonces cada vez que venían invitados a su casa, que venían, ya saben, como era una persona de renombre, siempre había este tipo de reuniones sociales y pues él se deleitaba, ¿no? No de buena manera, sino más bien como si fuese una especie de show, ¿no? Miren a mi ama de llaves, mire a la persona que trabaja acá en mi casa, que tiene este aspecto y encima sabe hacer trucos, ¿no? Algo así más o menos era lo que tomaban en ese entonces, ¿no?
Incluso fue ahí, en este tipo de presentaciones, en donde se dieron cuenta de que ella tenía mucho talento para el canto, incluso cantaba ópera, ¿no? Era mezzosoprano, bailaba también muy bien, era todo un espectáculo, incluso de haber sido otra época, de repente ella hubiese sobresalido y hubiese sido una gran artista, ¿no? Más o menos cuando Julia Pastrana tenía ya 20 años de edad, Francisco Sepúlveda, que era el administrador de la aduana marítima de México, busca por todos los medios comprarle a Pedro Sánchez la custodia de Julia Pastrana, es decir, quería que fuera su esclava, ¿no? Así ustedes saben que antes, incluso hasta la actualidad, pero de diferente manera, antes era legal, ¿no? Comprar esclavos, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, Francisco Sepúlveda compra, ¿no? A Julia Pastrana y comienza la peor parte de la vida de Julia. Este hombre, Francisco Sepúlveda, comienza a enriquecerse a costas de Julia Pastrana. La exhibe en circos, en ferias de Estados Unidos y la presenta como la mujer más fea del mundo. Incluso por ahí hay algunos relatos en donde se la presentaba como el híbrido maravilloso y una serie de denominaciones más que no quiero decir por respeto. Y como les estoy contando, ya la fama de Julia Pastrana comienza a hacerse internacional. Y es ahí, en el afán de Francisco Sepúlveda de querer pues llegar a muchos más países, a muchos más sitios, para poder exhibir, ¿no? Esta pieza, ¿no? Porque él la trataba como un objeto, ¿no? Esta cosa, ¿no? Que a mí me está haciendo rico y famoso. Contrató a un intérprete que también era su intermediario con los circos y las ferias, que se llamaba Theodor Lent. Lo que no sabía Francisco Sepúlveda es que este Theodor Lent era totalmente cruel, era una persona sin escrúpulos, fría y totalmente calculadora. ¿Y qué pasó? Que Theodor Lent, como muchas otras personas, vio en Julia Pastrana su mina de oro. Entonces, ¿qué hizo él? ¿No? Vimos que hace rato que Francisco Sepúlveda compró a Julia Pastrana de su anterior dueño, por así decirlo, y podemos pensar ahora que Theodor podría tener la misma idea, ¿no? Pero él fue más allá, porque como les comento, fue una persona totalmente fría y calculadora. Entonces él comenzó a cortejar a Julia. Empezó a pintarle cositas bonitas, empezó a decirle cosas, a tratar de enamorarla. Y grande fue la sorpresa al ver que, terminado el primer show, la primera exhibición donde presentaban a Julia de las maneras que ya les conté, entró un juez de paz, entraron testigos y toda una caravana, una especie de corte nupcial, y le propuso matrimonio en ese instante a Julia. Julia, totalmente enamorada, pues creyendo que de repente esa oportunidad no iba a suceder otra vez en la vida, le aceptó en ese mismo instante y se casaron delante de Francisco Sepúlveda, quien se quedó totalmente pasmado porque fue una jugada que él no se esperó. Entonces, en ese mismo momento, él hizo de Julia Pastrana su esposa. Francisco Sepúlveda se quedó en jaque porque aquí entra a tallar este pensamiento, ¿no? De que ahora, como Theodor es el marido de Julia, ahora es su dueño, ¿no? Entonces, antes eran así las cosas, ¿no? Marido, esposo es igual a dueño, ¿no? Entonces, Francisco Sepúlveda se vio derrotado, ¿no? Dijo, bueno, ¿ya qué puedo hacer, no? Porque yo también la habré comprado, pero él ahora es su esposo, ¿no? Entonces él es ahora prácticamente dueño, ¿no? De Julia Pastrana. Y aquí empezó la gran tortura. Si bien es cierto, antes ya se venía exhibiendo a Julia en ferias, en circos, ahora a eso Theodor Lent le sumó los museos naturales, es decir, ella en vida fue exhibida, ¿no? Como una especie de eslabón, ¿no? Como si fuera un esperpento, ¿no? De la naturaleza en los museos. Y no solamente en Estados Unidos, sino que a la gira internacional se le añadió Europa. El error más grande de todo el mundo fue pensar de que Julia Pastrana era una salvaje, porque nada podía estar más lejos de la realidad. Ella era una mujer muy fina, era letrada, sabía leer, escribir,
cantaba muy hermoso, cantaba ópera, como les digo, ella era mezzosoprano, bailaba muy bien, incluso era capaz de hacer acrobacias sobre caballos, era toda una artista, ¿no? Incluso cuentan por ahí de que ella imitaba a las divas de la época, ¿no? En español, en inglés, incluso en su lengua originaria, ¿no? O sea, Julia Pastrana era una artista completa y ellos no supieron valorarla. Ella era capaz de dar un show realmente atractivo y rico sin que se fijasen en su apariencia física, pero no fue así. Incluso hubieron muchas veces en las que ya se había pactado ciertas exhibiciones, por ejemplo, en Polonia o en Prusia, y no dejaron que se lleve a cabo la exhibición porque las personas decían que era un espectáculo realmente grotesco, ¿no? O sea, solamente por existir, por estar parada ahí frente a todos, ellos dijeron de que no, de que se cancelaba porque era demasiado grotesco. De más está decirles a estas alturas del video de que Theodor Lent no quería para nada a Julia, solamente quería las riquezas que las exhibiciones que llevaban a cabo por su físico podía darles, ¿no? Y pues él la explotaba, la maltrataba, la trataba muy mal, incluso luego llegó a quitarle toda clase de dignidad humana. Ya para 1860 en Moscú, Julia Pastrana da a luz un hijo varón con la misma condición que tenía ella. El bebé nació cubierto de vello en todo su cuerpo, pero lamentablemente falleció a los 2 días de su nacimiento. Al 5.º día, Julia Pastrana también fallece. Pero si ustedes piensan que la historia termina aquí, en realidad están a punto de ver de repente algo que nunca se ha visto en otra historia. Theodor Lent aprovechó que Julia estaba agonizando para vender boletos para que toda la gente pudiera presenciar su muerte. Y bueno, pues Julia Pastrana murió y por fin pudo descansar en paz, muy lejos de la realidad. Aquí empezó su explotación, incluso ella estando muerta, estando fallecida, ella no podía descansar en paz. ¿Qué sucedió aquí? Los cuerpos de Julia y de su hijo dieron a parar a la Universidad de Moscú, donde el profesor Sokolov, así se llamaba, embalsamó sus cuerpos con un nuevo método de embalsamiento y comenzaron a exhibirlos al público y cobraban, por supuesto, una entrada para ello. Bueno, y también deben saber de que Julia Pastrana fue sometida a varias investigaciones científicas una vez fallecida, claro está, y hasta incluso un dato que a mí me impresionó muchísimo es que Charles Darwin, ¿sí?, el naturalista inglés que propuso la teoría de la evolución, él mismo, en uno de sus libros la menciona, ¿no? Incluso yo les voy a decir ahorita el nombre del libro, la página, ¿no? Incluso les voy a leer el fragmento que él escribió y les voy a dejar aquí en la cajita de información el libro en PDF completo, porque a mí me impresionó muchísimo. El libro se llama La variación de animales y plantas domesticados, ¿no? Y la mención a Julia Pastrana aparece en el capítulo 25, en la página 674 para ser exactos. Como les digo, abajo les dejo el PDF completo para que corroboren. Y en resumen dijo lo siguiente. Julia Pastrana, una bailarina española, era una mujer destacablemente bella, pero tenía una espesa barba masculina y una frente peluda. Fue fotografiada y su piel llena de pelo se exhibía como espectáculo. Pero lo que nos ocupa es que tanto en la mandíbula superior como en la inferior tenía un doble juego irregular de dientes, con una hilera dentro de la otra, de las cuales el doctor Purland tomó un molde. Por la redundancia de los dientes, su boca se proyectaba hacia afuera y su cara tenía un aspecto de gorila. Eso es un fragmento de lo que Charles Darwin menciona sobre Julia Pastrana en su libro. Bueno, habla de más cosas en adelante, pero a mí me pareció muy interesante, ¿no? Que hasta fue sometida a ello, ¿no? Nosotros sabemos de que Charles Darwin siempre vivía buscando el eslabón perdido, ¿no?, de su teoría de la evolución, ¿no? Entonces resulta evidente pensar de que pues pudieron hasta sospechar de que Julia en ese entonces era el eslabón perdido, ¿no? Pero ya sabemos que no es así.
Volviendo a Theodor Lent, bueno, pues como ustedes se imaginarán, él se enteró de que esta universidad estaba haciendo un dineral, ¿no? Con los cuerpos de su familia, ¿no? Entonces él cogió su certificado de matrimonio y fue a la universidad a reclamar los cuerpos de su familia, ¿no? Porque pues cómo van a estar lucrando, ¿no? Con sus cuerpos, ¿no? Ahí es donde se da cuenta de que en realidad los habían embalsamado con técnicas que usan los taxidermistas, que son las personas que se dedican a sacar la piel de los animales, o incluso no sé si han visto esas cabezas de venados, ¿no? O a veces que a perritos o a otros animales, incluso los museos son así, ¿no? Les quitan todos sus órganos, toda la parte interior, los rellenan con algodón, no sé, hacen todo ese tipo de trabajo. Eso habían hecho con Julia Pastrana y con su hijo. Es decir, una pérdida total de la humanidad, haciendo eso sin el consentimiento de nadie. Y ustedes pensarán, no, pues, o sea, mínimo Theodor Lent, pues habrá estado indignado, ¿no? Que cómo han hecho eso con el cuerpo de su esposo y de su hijo, ¿no? Pues no, ¿no? El colmo de los colmos. Lo que hizo este señor fue que, bueno, ahora que ya los tengo embalsamados, ahora que sé que van a durar muchísimo tiempo y puede ser que hasta siempre, los voy a mantener de pie, ¿no? Entonces hizo una plataforma en donde logró de que a través de una serie de sistemas, ¿no? De estacas, Julia Pastrana se quede de pie, ¿no? Le puso una ropa de bailarina rusa, ¿no? Y a su hijo lo clavó con estacas en los pies para que también se mantenga de pie. Ya sabemos que el bebé solamente tenía 2 días de vida cuando falleció. Entonces él le hizo eso, ¿no? A su propio hijo, que también tenía la condición de Julia, pero al fin y al cabo su hijo, ¿no? Y así podemos ver de que no había ni una sola gota de amor ni de compasión en ese hombre. Y aquí es donde empezó la gira de los cuerpos de Julia y de su hijo por bodegas, por museos, por universidades, ¿no? Empezaron a exhibirlos y pues ahí Theodor Lent se hizo millonario. Es que a mí esta historia me resulta realmente impresionante. Después de un tiempo, Theodor Lent se entera de que existe otra mujer con las características de Julia, ahí mismo donde él vivía, ¿no? Esta mujer, llamada Mary Bartel, mejor conocida como Senora, también era una artista, también cantaba, también bailaba. ¿Y qué hizo él? La buscó, la enamoró y la hizo su esposa. Incluso con su propio consentimiento la exhibió como la hermana perdida de Julia Pastrana. Y bueno, pues ahora como también estaba teniendo otro ingreso, porque pues Senora también estaba haciendo sus exhibiciones, tuvo mejor idea que alquilar los cuerpos de Julia Pastrana y de su pequeño hijo a un museo de Viena. De esta manera, con estos 2 ingresos, fue que Theodor Lent hizo un dineral. Pero así como hizo un dineral, tiempo después Theodor Lent perdió la cordura. Él se alocó completamente, yo creo que también víctima de su conciencia, la verdad, pero finalmente no lo sé. Y para el año 1884 falleció. Y bueno, ya decimos muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Ya suponemos de que pues aquí ya finalmente dejaron el cuerpo de Julia y de su bebé en paz. No, no fue así. Entonces, ¿qué pasó ahora? Senora, una mujer que también tenía la misma condición de Julia, tuvo el descaro de ir al Museo de Viena, donde él había alquilado, donde Lent había alquilado los cuerpos, y reclamarlos porque ella era la heredera legítima, ¿no? De Theodor Lent. Entonces ella fue y los reclamó y obviamente se los dieron. ¿Y qué hizo Senora con los cuerpos? Ella los vendió nuevamente a un empresario alemán. Y así durante muchos años los cuerpos, las momias, digamos así, de Julia Pastrana y de su pequeño hijo rotaron de mano a mano, de museo en museo, de lugar en lugar, haciendo grandes sumas de dinero a todos sus propietarios, porque tuvo muchísimos, ¿no? Para finalmente quedar abandonados en una bodega, en un sótano, una especie de almacén de un museo en Oslo. Para colmo de los colmos, a este museo, a esta bodega, donde se encontraban los cuerpos, entraron a asaltar unos ladrones que hicieron destrozos, ¿no?
Y en uno de esos destrozos es de que el cuerpo de Julia Pastrana, si no ha sido ya lo suficientemente maltratado, perdió un brazo. El bebé fue abandonado en la calle y lamentablemente, de verdad que es el colmo, fue comido por ratones, ¿no? Y ya no se supo nunca más de él, ¿no? O sea, quedó tan destrozado de que ya no se pudo recuperar nada. Mucho tiempo después de haberle perdido el rastro al cuerpo de Julia Pastrana, este fue encontrado en 1990 en el sótano del Instituto Forense de Medicina de Oslo, en Noruega, donde permaneció durante mucho tiempo más abandonado como cualquier objeto, ¿no? Puesto ahí en su vitrinita de cristal. Incluso ustedes pueden estar viendo imágenes ahora de las condiciones en las que se encontraba, ¿no? Una total falta de respeto. Y es en este momento de la historia en donde Laura Anderson, una artista contemporánea mexicana, se enteró de la historia de Julia Pastrana, pudo dar con su paradero y fue la única que movió un solo dedo para poder recuperarla y poder devolverle la dignidad humana que ella se merece. Ella logró ser representante del gobierno del estado de Sinaloa y después de muchos trámites, el 12 de febrero del 2013, el cuerpo de Julia fue trasladado a su tierra natal, en donde se le rindió homenaje como la artista que era, y por fin sus restos pudieron pasar de ser una mercancía a descansar en una tumba. La historia de Julia Pastrana, como les cuento, es muy conocida ya a nivel mundial e incluso inspiró una película italiana ya por los años 60. Esta película se llama La Donna Simia. También a mí me parece una falta de respeto, pero no sé, esa es mi opinión. Ya me dirán ustedes en los comentarios qué opinan de esto. Si quieren pueden buscarla en internet, la pueden ustedes ver. Esta película, como les cuento, es de 1963 y fue presentada en el Festival de Cannes, llevado a cabo en Francia. Y también quiero darles otro dato, ¿no? Hay otro dato de que Julia Pastrana no fue la única persona que tiene esta historia, ¿no? Existe otra mujer que ha pasado algo similar como ella, ¿no? Su nombre es Sargi Barman, o Sarah Barman, también como se le conoce. Es una mujer de raza negra proveniente de Sudáfrica que fue también traficada como esclava, cuyo cuerpo momificado fue exhibido durante mucho tiempo en el Museo del Hombre de París y fue recuperado allá por el año 2002 por Nelson Mandela. Aquí les voy a dejar unas fotos. Bueno, una de las pocas fotos que puedo poner, porque la verdad es de que existen muchas. Si quieren ustedes pueden ir a buscarlas en Google, ¿no? Ahí en Pinterest, ahí les va a salir, ¿no? La verdad es que prefiero no ponerlas aquí porque también hay que tener un poco de respeto, ¿no? Son personas que tuvieron vidas trágicas, lamentablemente eran otros tiempos. Aún siguen pasando cosas trágicas de diferente manera, es decir, la tragedia no se acaba, el maltrato humano no se termina, pero pues poco a poco, con mucha fe y esperanza, podemos ir avanzando en esta sociedad. Usualmente yo no suelo dar comentarios en los videos, pero este es un video especial, un video diferente, en donde quiero decirles como un comentario final de que la lucha va a continuar hasta que los derechos humanos dejen de ser una utopía, hasta que dejen de ser un sueño, hasta que el día en que todos podamos respetarnos, amarnos y poder valorarnos por el simple hecho de ser. Y hasta que eso pase, nosotros debemos hacer un cambio en nosotros mismos. Y debemos entender de que lo diferente no es inferior en ningún aspecto de la vida. Esa fue la historia de hoy. ¿Qué opinas de esta historia increíble? ¿Ya habías escuchado antes de Julia Pastrana? Deja un comentario aquí con tu respuesta y si tienes otra historia interesante, conoces algún otro personaje o algún caso que quisieras que cuente en este canal, no dudes en recomendármelo. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y pasárselo a tus amigos y compartirlo en tus redes sociales y pasarlo por WhatsApp a tu familia y en fin, todas las cosas que puedas hacer. Así me ayudarías mucho a seguir creando más contenido como este y hacer una de las cosas que más me gusta, contar historias. Conmigo será hasta la próxima historia. O quién sabe.